estilos de vida. Ya, entonces, si bien es cierto, vamos a mencionar varias sustancias, en estreñimiento nunca la primera línea es farmacológica. Sí terapéutica, ¿no? La terapéutica es tratar y corregir estilos de vida, es parte de la terapéutica. Y algo parecido pasa con los antidiarreicos, ¿no? Una de las cosas que siempre nos decían es que un médico general no debe dar antidiarreicos, ¿no? Y probablemente la solución a los problemas de diarrea, sobre todo las diarreas agudas, sea conocer el mecanismo fisiológico, fisiopatológico que está provocando la diarrea, ¿no? En eso se basa pues la terapia de hidratación, el uso de probióticos para el tratamiento de las gastroenteritis. Estreñimiento tiene un montón de definiciones. Estreñimiento, a lo largo de la carrera van a conocer las definiciones concretas. Son evacuaciones duras, infrecuentes, acompañadas de esfuerzo excesivo o sensación de evacuación incompleta. Hay definiciones en relación al peso, definiciones en relación a la frecuencia, ¿no? Básicamente es la insatisfacción al defecar, ¿no? Acá están las definiciones, ¿no? 25% de días del tiempo en que tienes que hacer esfuerzo para defecar. Síntomas que tienen que estar presentes los últimos 3 meses y que se tienen que haber iniciado hace 6 meses. Eh, la forma de las deposiciones también es un criterio diagnóstico del estreñimiento. Existe una escala de clasificación de la forma de deposiciones. Eh, Otros criterios son la sensación de evacuación incompleta, la sensación de obstrucción, la necesidad de hacer maniobras manuales para poder defecar, o menos de 3 evacuaciones espontáneas en la semana. La dependencia de laxantes también es estreñimiento, y aquellas personas que no pueden defecar y no cumplen los criterios para trastornos digestivos funcionales como el intestino irritable. Tradicionalmente, y lo que siempre se dice es que el estreñimiento tiene que ver con el flujo de agua y dicen para que defeques toma más agua, más agua, más agua. No, deshidratados no van a estar, pero también la gran capacidad reabsortiva que tiene el colon de agua hace que el exceso de agua no sea necesariamente la mejor recomendación para defecar. ¿Ya? En realidad el aporte hídrico para poder tener deposiciones de calidad basta con el aporte hídrico regular. ¿Ya? Y eso es porque pues, si tomas mucha agua se va a reabsorber en el colon y se va a filtrar por el riñón. ¿No? Para eso es el colon, ¿no? Para regular ese tipo de flujos. Cuando te enfrentas a una persona con estreñimiento, eh, tienes que pensar en el intestino grueso, ¿no? Y vas a tener a aquella persona que todo está normal, que es lo más común, ¿no? Que tiene sus ondas peristálticas normales, que tiene sus movimientos de masa 3 veces al día, ¿no? Y que toda su fisiología está normal, ¿ya? Eso se llama estreñimiento crónico. Existen personas que tienen inercia del colon, que el colon no se mueve, no traslada las heces quedan retenidas en el lado derecho. No, eso se llama estreñimiento de tránsito lento, ¿no? O inercia colónica. Tradicionalmente el paciente que no responde a laxantes. Y de ahí tienes el paciente que hace todo bien, pero que no puede defecar. ¿No? O sea, cuando quiere defecar, no puede. ¿No? Entonces tiene que recurrir a maniobras manuales para poder defecar. ¿No? Ese es un trastorno de la defecación conocido como inercia de piso pélvico. ¿No? Lo que vamos a hablar se aplica a estreñimiento crónico. Ya el estreñimiento de tránsito lento y la disfunción de piso pélvico tienen tratamientos específicos. Las causas del estreñimiento son variadas y las pongo porque muchas veces nos encontramos con personas estreñidas y le decimos toma agua, toma laxantes, toma lactulosa, toma polietilenglicol, toma isacodilo, ¿no? Eh, pero no se va a la causa, ¿no? Entonces de repente es una persona estreñida y está tomando opioides, ¿no? Entonces ahí tienen la causa del estreñimiento, entonces eso hay que resolverlo.
¿no? El por qué tomé opioides, buscar otra alternativa de tratamiento y que puede defecar, ¿no? Una diabetes mal controlada también está relacionada al estreñimiento, a enfermedades metabólicas relacionadas al calcio, al fósforo, al magnesio, los tumores, ¿no? Es importante dándole bisacodil o un cáncer de colon, no es la idea. O sea, el enfoque etiológico es importante, ¿no? Por ejemplo, el uso de paracetamol, ¿no? Más de 7 tabletas a la semana está asociado al uso de estreñimiento. Diuréticos, suplementos de calcio, antineoplásicos, antiinflamatorios no esteroideos, enfermedades neurológicas como el Parkinson, ¿no? La amiloidosis, la enfermedad de Chagas, también las secuelas de ACV están asociadas a la presentación del síntoma, ¿no? Entonces eso te lleva a que dentro del enfoque terapéutico del estreñimiento, la visión integral del paciente va a ser muy importante, ¿no? Y eso pasa en todas las enfermedades, ¿no? Si no tengo visión integral, por más que tenga buen enfoque farmacológico, mi resultado terapéutico va a ser siempre parcial o insatisfactorio. Eh, Diferenciar siempre lo que es laxar de lo que es catarsis. Laxar es evacuar con materia fecal, catarsis es limpiar todo el colon de las heces. Los laxantes que se usan tienen la finalidad de aumentar el agua dentro del colon por un mecanismo específico para que no se reabsorba, ¿no? Y eso puede ser por mecanismos osmóticos o hidrófilos. Bloquear la absorción de los líquidos para que las heces sean más aguadas o cambiar la motilidad. Lo más usado y lo que debe ser nuestra primera línea de tratamiento es la fibra dietética. ¿Ya? De las fibras dietéticas que se aportan en la dieta, eh, las mejores son las que no son hidrosolubles, ¿no? Ya que tienen a la lignina y a la celulosa. También se pueden usar pectinas, se pueden usar mucílagos, ¿ya? Eh, pero estas además van a tener un efecto sobre la fermentación. Eh, ¿Qué es lo que puede provocar la fermentación? ¿Tiene efectos beneficiosos? Sí. No va a producir ácidos grasos de cadena corta, que resultan tróficos para el colon, y aumenta la masa bacteriana. En cambio, las fibras no solubles, como la lignina, aumentan el volumen y el tránsito de las heces, ¿no? Entonces, ambos tipos de fibras deberían ser recomendados un enfoque de estreñimiento. El salvado de trigo contiene una cantidad importante de fibra, sobre todo predominio de lignina, ¿no? Y eso mejora el volumen de las heces, hace que las heces sean más consistentes, más blandas, eh, y eso va a hacer que la defecación sea más satisfactoria. Y por otro lado, las frutas, las verduras contienen pectinas, semicelulosas, que van a producir mayor fermentación, van a aumentar los ácidos grasos de cadena corta, van a aumentar la masa bacteriana y mejorar el tránsito. Entonces, cuando yo recomiendo fibra, debo recomendar los dos tipos de fibra, ¿no? No solo decirle al paciente come más lechuga, más fruta, fruta con cáscara, ¿no? Sino también aportar salvado de trigo, ¿no? Que es los dos tipos de fibra, la hidrosoluble y la no hidrosoluble. A nivel comercial existen compuestos que aportan este tipo de nutriente, como la metilcelulosa, el psyllium, el policarbofilo y la goma de guar. Casi todos tienen una dosis de 4 a 6 gramos de administración diaria. Los que más se conocen son la metilcelulosa, que es una fibra semisintética resistente a la degradación de bacterias en el intestino, ¿no? Y produce menos fermentación. A diferencia del psyllium, ¿no? Que sí produce fermentación, pero la fermentación
también es mayor producción de nutrientes para el colonocito. Aparte de las fibras, tenemos los laxantes osmóticos, ¿no? Los laxantes osmóticos tienen la finalidad de jalar el agua del colon para mejorar la consistencia de las heces. Esos laxantes osmóticos pueden ser iónicos o pueden ser azúcares. Dentro de laxantes iónicos se usan iones que no se van a absorber, como puede ser el magnesio, el sulfato o el fosfato. Acá ustedes tienen, por ejemplo, el famoso hidróxido de magnesio, ¿no? Que se da 30 mililitros 2 veces al día, con el riesgo que puede producir hipermagnesemia, sobre todo en insuficiencia renal en niños. En adultos mayores aumenta el riesgo de producción de gases, calambres y cambios en el volumen intravascular. También hay citrato de magnesio. El citrato de magnesio se usa más para preparación intestinal, no se usa para preparación para procedimientos endoscópicos o procedimientos radiológicos. Puede provocar hipermagnesemia. Otro ion pobremente absorbido es el fosfato de sodio, ¿no? Se usa también para preparaciones de procedimientos médicos, o sea, con efecto catártico. Esto sí tenemos en nuestro medio, la fosfosoda. Siempre hay que tener cuidado en personas que tienen hiperfosfatemia, alteraciones de la función renal y en adultos mayores, ¿no? La dosis para provocar efecto laxante es de 10 mililitros en 12 onzas de agua, ¿no? Más o menos esto es una taza y media, ¿no? Sin embargo, la presentación para catarsis es de 45 mililitros. Otro tipo de laxantes osmóticos son los azúcares no absorbibles. Ahí tienen los disacáridos, los alcoholes de azúcar y el polietilenglicol. El disacárido más famoso es la lactulosa, que se usa 30 mililitros 1 o 2 veces al día. Se puede usar más. Ya se degrada la lactulosa en galactosa e infructuosa. Va a fermentar en el colon para producir ácidos grasos de cadena corta, hidrógeno y dióxido de carbono y cambiar el pH fecal. O sea, no solo jala agua, sino que produce cambios en el pH. ¿No? Al cambiar el pH, cambian las características de las bacterias que están en el colon, ¿no? Y no solo tiene efecto sobre, sobre el estreñimiento, sino se usa para cambiar los problemas relacionados a la disbiosis intestinal en cirróticos, ¿no? Como la encefalopatía hepática. Esa es su otra indicación. Hay algunas publicaciones que están mencionando sobre el efecto de la lactulosa fundamentalmente como prokinético, ¿no? Parece que esta formación de hidrógeno y dióxido de carbono, no en el colon, sino ya en el intestino delgado, aumentan los niveles, la sensibilidad del receptor de mutilina, ¿no? Teniendo un efecto, además de laxante, además de cambiar del pH, también un efecto prokinético. Los gases son súper comunes por la degradación de azúcares y el efecto más común es la distensión, el meteorismo. Otros alcoholes con azúcar, que son azúcares no absorbibles, son el sorbitol y el manitol. El manitol alguna vez lo hemos usado como laxante en casos de escasez, pero no es recomendado, produce muchas alteraciones del medio interno. El compuesto que se ha puesto a la cabeza en la mayoría de guías de manejo de estreñimiento es el polietilenglicol. El polietilenglicol se puede usar como catártico cuando se usan dosis de 110 gramos, ¿no? A 500 gramos para limpieza del colon y procedimientos, o como laxante cuando se usan dosis de 17 a 34 gramos. Es un laxante isosmótico, tiene la propiedad de que no produce el agua, mejora la calidad de las deposiciones y de esa manera produce la evacuación.
produce menos hinchazón, menos calambre, menos distensión, tiene menos efectos adversos. Es por eso que en las recomendaciones lo están poniendo por encima de la lactulosa. También tenemos otros agentes que ya no son laxantes osmóticos, sino tenemos los humectantes y los emolientes. Ahí tenemos al docusato de sodio, que es un agente tensoactivo que disminuye la tensión superficial de las heces, ¿no? Permite la combinación del agua con la grasa y facilita la defecación. También va a estimular la secreción intestinal de líquidos y electrolitos. Suele ser recomendado. Tenemos emolientes como el aceite mineral, mezcla de hidrocarburos alifáticos que se obtienen del petróleo, se absorben, casi no se absorben, ¿no? Entonces eso cambia las características, lubrica las heces, favoreciendo su tránsito. Al ser un aceite, te modifica la absorción de vitaminas. Al ser las deposiciones más grasosas, aumenta el riesgo de incontinencia fecal. También tenemos a los laxantes y estimulantes. Los estimulantes lo que van a hacer es inducir una inflamación de grado bajo en el intestino delgado y grueso. Tienen efecto directo sobre el epitelio intestinal, ¿no? Estimulando las neuronas entéricas y la actividad del músculo liso gastrointestinal, aumentando la motilidad. Las sensaciones van a aumentar la secreción de agua y electrolitos. También va a haber secreción de prostaglandinas y modificando el tránsito del colon. Acá tenemos varios grupos. Tenemos a las antraquinonas, los ácidos ricinoleicos, los derivados del difenilmetano. Entre las antraquinonas tenemos a la cáscara sagrada, a la cena, que es el té de zen, ¿no? Las antraquinonas son glucósidos inactivos que se van a hidrolizar por las bacterias en el colon, van a producir aumento del transporte de electrolitos, actividad de los plexos mientéricos, pero también van a producir apoptosis de las células epiteliales del colon, ¿no? Esta apoptosis de las células epiteliales del colon va a provocar que se activen los macrófagos, ¿no? Y va a haber una fagocitosis de esas células, empezando una modificación en el epitelio que va a cambiar la coloración del colon, ¿no? Entonces se va a tornar primero de un color amarillento, después de un color marrón oscuro y pudiendo llegar al negro. No, esto se ve endoscópicamente como una pseudomenalosis coli. Está asociado a mayor riesgo de cáncer de colon, ¿no? Aunque eso no está asociado, demostrado definitivamente, no es una buena recomendación el uso crónico de esas sustancias. El aceite de ricino inhibe la absorción de agua intestinal y de esa manera estimula la función motor del intestino grueso. El mecanismo es dañar las células de la mucosa intestinal, ¿no? A través de la hidrólisis del ácido ricinoleico. Dentro de los derivados del difenilmetano tenemos 3 compuestos farmacológicos. El más usado en nuestro medio es el bisacodilo, que es hidrolizado por enzimas intestinales y va a tener efectos sobre la motilidad del intestino delgado y el colon, ¿no? Su efecto inicia más o menos a las 3 horas. Fenoftaleína y picosulfato de sodio es un poco más difícil que se encuentren, el mecanismo es similar. Fenoftaleína está descrita toxicidad en animales, y el picosulfato de sodio sí se puede encontrar, sobre todo en pacientes en el uso terapéutico en la Unión Europea. También está entre los esquemas de preparación para colonoscopía, ¿no? Para mejorar el efecto de los laxantes catárticos. Los enemas y supositorios, en esto hay una gran variedad.
lo que se busca son compuestos que hablan de las heces y que estimulen la contracción. Siempre evitando el daño que pueda producir la sustancia en la mucosa del recto. Hay enemas que son hipertónicos, como son los enemas de fosfato, ¿no? Esos son los más usados. El fosfato dibásico es el que más se usa como enema, pero también se usan enemas de volumen, donde se usa agua, se usaba antes jabón, ¿no? Y de esa manera provocar la catarsis. También se ha usado enemas con leche, con glicerina, ¿no? Para aumentar el volumen, ¿no? Y la glicerina tiene un efecto de que jala el agua, ¿no? Ablandando las deposiciones. La principal indicación de un enema es buscarle a evacuación inmediata, ¿ya? Los enemas donde se usan fosfato pueden provocar problemas hidroelectrolíticos, sobre todo con el fósforo. Una de las bombas que se encuentran en el intestino grueso y que tienen que ver con la secreción de agua eh, son las bombas de sodio y de cloro. ¿Ya? Entonces, eso se ha convertido en una diana terapéutica para el tratamiento del estreñimiento. Si bien es cierto, ya les comenté sobre el prucalopride, que actúa sobre el receptor 5-HT4, ¿no? Y mejora la actividad del intestino grueso. Tenemos fármacos como el lubiprostone, que es un activador del canal de cloro, ¿no? Al activar la expulsión de cloro, eh, aumenta la secreción de agua en el intestino y eso mejora el tránsito colónico. Otra forma es inhibiendo la guanilato ciclasa. Al inhibir la guanilato ciclasa, acá la guanilato ciclasa, lo que voy a hacer es aumentar la secreción de cloro indirectamente, ¿no? El cloro va a aumentar la secreción de agua y sodio y va a provocar mejor calidad de las deposiciones. Similar mecanismo de acción tiene la pleclanatida. Además, tenemos un fármaco, el tenapanor, que bloquea la actividad del transportador de membrana NH3, inhibiendo la reabsorción de sodio en el intestino, ¿no? Y entonces eso va a jalar el agua y va a mejorar la calidad de las deposiciones, ¿no? Estos tres fármacos, el ibuprostone, el liraclotida y el tenapanor, son los fármacos que se están usando en el tratamiento del estreñimiento crónico, con más éxito. No hay en el Perú todavía ninguno de los tres. ¿Cuánto tiempo se demoran en hacer efecto los laxantes? Para una evacuación acuosa, los laxantes osmóticos demoran 1 a 3 horas. Para heces blandas o semilíquidas, los laxantes estimulantes van a demorar 6 a 8 horas. Y para reblandecimiento de las heces, los laxantes que forman volumen o los sensoactivos van a demorar 1 a 3 días. Eso es importante porque muchas veces la persona que usa laxantes piensa que el medicamento tiene que hacerle efecto inmediatamente, ¿no? Y dice, no sirve, el sargón de trigo no sirve porque ayer comí y no he defecado, ¿no? Hay que orientar al paciente en el sentido de que es una modificación en estilo de vida y que tiene que esperar el tiempo necesario para que cambien las condiciones en el colon, ¿no? Obviamente, si mi paciente no defeca hace 10 días, pues tengo que darle algo de efecto inmediato, ¿no? Colocarle un enema, ¿no? Igual pasa con los que usan bisacodilo, ¿no? Bisacodilo y quiero ir al baño a los 10 minutos. Y es así. Para terminar, también existe el problema de la diarrea. De eso en realidad no suelo
hablar mucho porque, como les dije al inicio, más importante es el enfoque fisiológico, ¿no? La hidratación eh, va a ser el mejor tratamiento para contener la diarrea, pero hay unas condiciones en que es necesario su uso. Por ejemplo, en los casos de la diarrea crónica, de las diarreas asociadas a algunos medicamentos, de las diarreas por fístulas, ¿no? Y aquí nos valemos de los agentes derivados de del opio, los opiáceos, ¿no? Que van a actuar a nivel de los receptores opioides del músculo liso del tracto gastrointestinal. No se absorben a nivel central, en teoría, ¿no? Entonces, no tienen efectos centrales, no tienen efectos analgésicos, no solo tienen efecto gastrointestinal, ¿no? Actúan sobre los receptores G1 y contrarrestan el incremento del AMP cíclico que produce más secreción, que produce más expulsión de agua. Entonces, al actuar a ese nivel, disminuyen las secreciones, ¿no? Eso es la loperamida, por ejemplo, ¿no? Disminuyendo la motilidad, aumentando el tono de los esfínteres, ¿no? El esfínter anorrectal, aumenta la bóveda secal aumenta su efecto, eh, disminuyendo la velocidad de tránsito, y eso provoca la sensación de estreñimiento. De la disminución de la defecación, tiene efectos adversos, distensión abdominal, no meteorismo. eh, entonces, a veces dar loperamida por un cuadro diarreico leve es como cambiar una incomodidad por otra. Si queremos tener un efecto más local, podríamos usar el secadotrilo, que es un inhibidor de la encefalina intestinal, ¿no? Que es un receptor específico que se encuentra dentro del sistema entérico, y eso inhibe directamente solo secreción y motilidad, ¿no? Sin tener efectos sobre los esfínteres y sin tener tantos efectos adversos como la loperamida, resulta ser más eficaz. Otras condiciones en que puede usar antidiarreicos es, por ejemplo, en las fístulas, enfermedades relacionadas a la secreción de péptidos. Ahí puedo usar los análogos de somatostatina. Recuerden que la somatostatina es el inhibidor de todos los péptidos. Se puede usar octreotide. Se puede usar fijadores de ácidos biliares. De hecho, la causa más común de diarrea crónica, junto al intestino irritable, patrón diarrea, es la diarrea por sales biliares. Entonces se usan sustancias que se fijan a las sales biliares para que no tengan el efecto de jalar agua. No, una de esas sustancias es la colesteramina. ¿No? Se da 4 gramos 1 a 4 veces al día. Se está recomendado su uso como ensayo terapéutico para los casos de diarrea crónica. Si ustedes tienen una persona con diarrea crónica sin signos de alarma, o sea, si no bajo de peso, no tiene anemia, no tiene antecedente de cáncer, no es mayor de 40 años, no es menor de 18, podrían hacer un ensayo terapéutico con colesteramina. Lo malo que es costoso, ¿no? Eso está recomendado en los sistemas donde hay cobertura sanitaria para esta sustancia. Y finalmente, la diarrea también se puede tratar, diarrea crónica, con fibra, ¿no? Fibra que jale el agua, ¿no? Mejorando la calidad de las deposiciones, aumentando el volumen de las heces, ¿ya? Pero, o sea, eso no es un enfoque de los cuadros de diarrea aguda, esas que te da por comer ceviche en la esquina, ¿no? Esos son enfoques de diarrea crónica. En la diarrea aguda, sí, la restricción de fibra es la recomendación. Creo que hasta ahí estamos. Listo, chicos. ¿Preguntas? A ver, chicos, sale una pregunta final para el doctor Rauch. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no tenemos preguntas, creo que hasta ahí